Bueno, Andrea, allí estamos viendo imágenes y vamos a hablar ahora de la situación de los argentinos. La situación de aquellos que, bueno, lamentablemente murieron, son 7 hasta el momento y hay 15 desaparecidos. Sí, hay, hasta hoy había confirmadas 4 víctimas fatales en las últimas horas. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores habla ya de 7 argentinos víctimas. Hay algunas imágenes, no están las fotografías de todos. Allí sí tenemos para compartir con ustedes algunas de ellas. Vamos a repasar, si les parece, por ejemplo, a quien estamos viendo allí es a Ronit Rudman, una mujer argentina que estaba en Israel. Tenemos también, no sé si podemos, allí en este caso es Avi Corin, es uno de los argentinos también fallecidos en este conflicto. Tenemos también la foto de este hombre que es Rodolfo Rodi Juarewski. Él era cordobés y fue el primero de los argentinos que se confirmó como víctimas fatales en este ataque. Y por último tenemos la foto de Silvia Mirensky, que era hasta ahora la tercera de las víctimas argentinas. Insistimos, les mostramos las fotos de 4, hasta ahora hay 7 víctimas fatales y 15 desaparecidos. Hay toda una familia entera, por allí creo que tenemos la imagen, porque en redes sociales, Ariel, se empezó a difundir mucho las imágenes de los argentinos desaparecidos y los argentinos tomados como rehenes. Hay algunos cuyos paraderos se desconoce y hay otros que se sabe que fueron directamente capturados por milicias dentro de los kibutz. Hay una zona muy grande de kibutz alrededor de la Franja de Gaza y allí entraron también las milicias. Esta es la imagen de la familia que les decíamos, la familia Merman, toda una familia cuyo paradero se desconoce. Por eso allí aparecen los teléfonos, también teléfonos, claro, con código de Israel, para quienes pudieran aportar alguna información. Y por otro lado, decíamos, tenemos la familia de los hermanos Horn, los hermanos hijos de Itzhak Horn, que es un periodista argentino que desde el año 2000 se radicó en Israel junto a sus 3 hijos. En un ratito lo vamos a escuchar llorando, diciendo: yo tengo 3 hijos y quiero seguir diciendo que son 3. Andrea, el gobierno argentino, claro, enviará un avión para aquellos que deseen volver desde Israel. Muchos quieren hacerlo, otros tanto no desean quedarse allí en Israel, pero el gobierno argentino enviará un avión justamente para poder evacuarlos a aquellos, como decíamos, que deseen hacerlo. Y vamos a analizar justamente ahora con Marcelo Falak cómo se llegó a esta situación a partir del sábado en el que el terror se apoderó de la zona, mucho más de lo que era antes. Marcelo Pinto está trabajando en vivo, está con Marcelo Falak. Marcelo. Sí, Mariana, y justamente con Marcelo conversábamos de un tuit que él publicó en los últimos días que de alguna manera resume un poco el panorama de lo que se viene. Y hablamos de que es muy difícil tener magnitud de lo que viene. Es así, Marcelo, tener una perspectiva de lo que viene, porque esto es realmente grande. ¿Cómo se lo puede comparar esta situación con anteriores, como al menos para tener una idea de lo que se está viviendo en Israel? ¿Qué tal? Buenas tardes y primero que nada disculpa porque el gato justo eligió este momento para subirse acá al sillón. Es la peor crisis de seguridad en Israel desde la guerra de Yom Kippur de 1973, claramente. De hecho, la cantidad de víctimas fatales en 3 días de conflicto nada más supera ampliamente lo que ocurrió en los primeros 3 días de aquella guerra, que también fue un hito muy traumático para el Estado de Israel. Pero a lo que vos te referías, Marcelo, respecto de que es imposible saber cuál es el punto final de esta escalada, tiene que ver con el riesgo, digo, nadie puede tampoco seriamente dar una certeza de derrame regional de lo que está pasando. Ya hoy, más allá de lo que vimos el sábado por esta incursión de terroristas del grupo Hamas, las respuestas israelíes a través de bombardeos a la Franja de Gaza, que están también provocando ya una tragedia humanitaria que se está cebando con civiles. También hubo un intercambio de fuego en la frontera norte de Israel con el Líbano, en la que intervinieron la yihad islámica por un lado y por supuesto las fuerzas militares israelíes por el otro. Tenemos en el Líbano la presencia del grupo chiita pro-iraní Hezbollah.
denuncias de involucramiento de Irán en el operativo del sábado, una tensión entre Irán y Arabia Saudita. Digo, hay un portaaviones estadounidense que ya está llevando material militar en auxilio de Israel y que no va a ser la única ni la última entrega de este tipo de material. Un contexto internacional en el que Rusia está en la mira absolutamente por la invasión a Ucrania. Quiero decir, los componentes son muchísimos respecto de lo que podría salir mal. Una eventual escalada entre los rivales de fondo de esta pelea, que serían Israel e Irán, incluso podría eventualmente tener un componente nuclear. Es decir, le corresponde, le cabe a la comunidad internacional ponerle un coto lo más rápidamente posible a esta situación. Mariana, te escucha Marcelo. Gracias. Marcelo, lo que uno se pregunta es cómo se llegó a esta situación, ¿no? ¿Cómo Israel no lo vio venir? Bueno, esa es una pregunta enorme que estás planteando y es más allá de la emergencia y del sentimiento de conmoción que todavía prima en la sociedad israelí por lo que ocurrió. La gran pregunta política del momento es, la verdad, un elefante que se pasó debajo del radar de uno de los servicios de inteligencia que presume de ser uno de los más eficaces del mundo. Se publicó hoy en el portal Ynet, que es uno de los más consultados en Israel, la versión, la información, en rigor, de que la inteligencia egipcia había advertido sobre un hecho de enorme magnitud que se estaba preparando en la Franja de Gaza, que lo estaba preparando el grupo Hamás, y una sorpresa justamente de las autoridades del Cairo respecto de lo que consideraron una negligencia de los israelíes para atender debidamente esa advertencia. Ahora, esto por supuesto que presta a todo tipo de teorías conspirativas que corrieron, Mariana, desde el primer momento. Yo soy más bien enemigo de las teorías conspirativas, no encuentro ninguna motivación que pueda pensar que Benjamín Netanyahu podría encontrar algún tipo de ventaja política en haber dejado pasar semejante cosa, ni siquiera para justificar una ofensiva a gran escala o la captura o anexión de territorios, porque es muy probable que en el mediano plazo, cuando esta emergencia aplaque un poco en el ánimo de la sociedad israelí, él se convierta en la gran víctima política de todo esto. Esta pregunta que estás haciendo vos se la hace todo el mundo en Israel, se la hace buena parte del mundo, de hecho, claro. Y es muy difícil para Israel dar cuenta de una falencia de este tipo. Marcelo, buenas tardes, Claudio Rigoli. De Israel decían también, hola, Claudio. Tuvimos nuestro 11 de septiembre, pero también en esos informes ahora que se están dando a conocer, fuentes mismas de los servicios de inteligencia de Israel, indican que esta operación jamás la viene preparando desde hace 2 años y que convenció a Israel de que lo único que le interesaba era que permitiera salir a palestinos para trabajar en Israel, tanto de la Franja de Gaza como de Cisjordania, porque se pagaba mejor y en definitiva Israel accedió a eso. Y dicen que Israel se convenció de eso. La pregunta surge ahora concretamente, ¿cómo puede ser que los grandes sistemas y servicios de inteligencia del mundo, Estados Unidos, resultado 11 de septiembre, Israel, el ejército más avanzado y más sofisticado de todo Oriente Medio, y con uno de los servicios de inteligencia más efectivos del mundo también, resultado el ataque en Gaza? Claudio, no dudes de que todo esto va a ser objeto de escrutinio periodístico, de periodismo de investigación, investigaciones a nivel parlamentario. Por supuesto que lo que se sepa de todo esto, bueno, vos sabés cómo son estas cosas, sí, siempre va a dejar algún margen de duda. Yo soy enemigo de las teorías conspirativas, incluso a riesgo de ser ingenuo o naif. No encuentro, como te decía, una ventaja para el gobierno de Israel en esto, porque esta crisis probablemente en el mediano plazo se lo lleve puesto a Benjamín Netanyahu. Netanyahu, para aferrarse, para volver al poder, él es la figura política preponderante en Israel desde hace, qué sé yo, 20 años. Sí. Para poder volver al poder, él viene con acusaciones de corrupción muy severas que lo han puesto al borde de la cárcel, de hecho,
para volver al poder, te decía, armó una coalición la más extremista, la más de extrema derecha de la historia de Israel, y si uno mira los últimos años, esto no es poco decir realmente. Una coalición que incluye partidos que representan a los colonos israelíes de Cisjordania, una coalición que se planteaba como uno de sus objetivos la anexión de zonas amplias de Cisjordania a Israel en contra de toda la legalidad internacional, de la posición de Estados Unidos, de la posición de la Unión Europea y del grueso, pero absolutamente excluyente de la comunidad internacional. Benjamín Netanyahu venía enfrentando una ola de manifestaciones populares muy severa por un plan de reforma judicial que, entre otras cuestiones, implicaba que los fallos de la Corte Suprema pudieran ser revisados y revocados por el Parlamento, lo cual es cancelar la división de poderes y cualquier criterio republicano. Ese gobernante debilitado enfrenta ahora esta crisis de seguridad. La envergadura de lo que está pasando parece demasiado gigantesca como para que él pudiera tener algún tipo de cálculo en términos de que una emergencia nacional de seguridad lo podría empoderar. Yo creo que es todo lo contrario. Es por eso que te digo, y bueno, acepto, tal vez a riesgo de ser ingenuo, por lo menos en función de lo que se sabe hoy, no encuentro una ganancia política posible para Netanyahu en este contexto, y sobre todo porque pone otra vez el foco sobre lo que es una de las bases de este conflicto, que es la política de ocupación, colonización e intentos de anexión de territorios palestinos al punto de inviabilizar ya a esta altura de los acontecimientos una posible solución de dos estados. Marcelo, ¿cómo ves la reacción del mundo, de Estados Unidos, sobre todo, de los organismos internacionales? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se puede hacer? ¿Y cómo afectaría también esto a la economía mundial? Mira, Mariana, son dos preguntas interesantes. Vos sabés, durante 30 años hice política internacional y lo hablábamos acá con Marcelo. El conflicto de Medio Oriente nos somete a todos a una permanente violencia moral, porque cada acción tiene un contexto de lo que las partes presentan, con razones, como provocaciones y avanzadas de la otra parte, justamente. Sí. El tema es que la barbaridad crece y crece al extremo de lo que hemos visto en los últimos días y de cosas que están pasando en este mismo momento y que no estamos viendo todavía, pero que como tengo esta experiencia te puedo anticipar que es lo próximo que vamos a ver, que son la secuela de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Ya hay casi 700 muertos, en su abrumadora mayoría civiles, decenas y decenas de chicos entre esos muertos. Obviamente que no va a haber una gran contención de Israel. Lo que vamos a ver es, primero, bueno, los repudios de rigor, por supuesto, que corresponden, que deben ser ante la brutalidad del terrorismo de Hamás, que no se justifica por ninguna consideración política. Esta forma de resistencia es absolutamente lesiva para la causa palestina, incluso si uno acepta examinarla bajo esa lente. Después lo que vamos a ver es pedidos a Israel de autocontención en su respuesta militar. Gaza está bajo sitio con un Israel que se ha declarado formalmente en estado de guerra. Sí, la posibilidad es que el ejército israelí vuelva a penetrar en Gaza, de donde se había retirado en 2005. Y bueno, vamos a ver esto, pedidos de contención a Israel, barbaridades de un lado y del otro, más sufrimiento de la población civil. A nivel económico, lo vimos hoy, con presiones muy fuertes sobre el precio de los hidrocarburos, con sectores muy importantes de los mercados bursátiles que sufrieron, con caídas importantes en las bolsas. El mundo ya está viviendo una guerra suficientemente grave como la de Ucrania, como para que se sume ahora esta con el potencial de espiralización y regionalización que comentábamos al comienzo. ¿Puede haber alguna actitud del gobierno de Israel, Netanyahu concretamente, decir, bueno, tengo el argumento ahora para buscar el exterminio de todo el grupo Hamás? Por eso dijo va a ser un proceso largo. Creo que claramente va a ser la narrativa. Y claro, Claudio, va a ser la narrativa y va a ser el objetivo, por lo menos, de debilitar severamente y drásticamente al grupo Hamás. El tema es que esto es muy difícil de hacer. Hay que entender que la Franja de Gaza para Israel es una suerte de Vietnam. O sea, en este sentido, es
un territorio muy pequeño, uno de los más densamente poblados del mundo, uno de los más pobres del mundo, sometido desde 2007 a un bloqueo muy severo. Te doy ejemplos concretos. El ingreso de materiales de construcción o de caños está vedado al extremo. ¿Por qué? Porque son todos materiales que se pueden utilizar y que de hecho son utilizados para la fabricación de cohetes más o menos rudimentarios que Hamás suele lanzar de a centenares o de a miles contra objetivos civiles en el sur de Israel. Así empezó esta última ofensiva, de hecho. Me tocó en 2012, en un viaje que hice, conocer un centro de transbordo en la frontera entre Israel y Gaza, porque más allá de que haya un bloqueo, ciertos materiales esenciales pasan. Bueno, el sistema es impresionante, son enormes playones donde entran camiones enormes también, llegan con un chofer israelí que se baja, el camión es examinado de punta a punta, se sube personal militar que lo lleva a un segundo playón, luego en otro sector lo toma un chofer palestino y esta es la vida cotidiana en ese territorio. Combatir en Gaza es librar un combate en una zona urbana, que cualquiera que haya viajado aparte al mundo musulmán sabe cómo es ediliciamente, con calles muy estrechas, que no son rectas. Es muy difícil librar un combate ahí. No por nada Israel, bajo el gobierno de Ariel Sharon en 2005, decidió la evacuación de miles de colonos, entre 5.000 y 9.000, según distintas fuentes, digamos 5.000 colonos, que vivían rodeados por 1,5 millones de gazatíes en aquel momento. Hoy la población de Gaza es estimada en 2.300.000 personas. Realmente plantearse el exterminio de Hamás parece difícil y siempre con la amenaza latente, Claudio, de que otros actores regionales intervengan ante una situación en la que la violencia militar israelí sea demasiado fuerte, como te decía, Hezbollah y otros actores. Marcelo Falak, muchísimas gracias por este contacto, clarísimo como siempre. Gracias, Marcelo Pinto, también. Gracias a ustedes. Bien, vamos a comenzar a hablar también de lo que ha publicado con la propaganda de Hamás y cómo dio a conocer videos de cómo se preparaban también para este ataque múltiple y también imágenes que dieron a conocer del momento del ataque, ¿no? Así es, Claudio. Te propongo ver primero el momento que recién Andrea también allí mostraba en su informe, cómo empezaron a atacar también con estos parapentes, ¿no? Cómo la diversidad de ataques que empezó a darse también generó un factor sorpresa importante. Claro, en Israel están muy acostumbrados a los misiles, pero esto no lo habían visto nunca. De golpe miraron hacia el cielo y empezaron a ver cómo comenzaban a caer desde allí personas armadas en parapentes con ventilador, ¿no? Motores, imagen claro, que compartíamos hace algunos instantes también. Fue una de las grandes sorpresas de este ataque. Como decíamos, sorpresa de por sí por la diversidad que tuvo. Lo que vamos a compartir ahora, vos bien me preguntabas recién, Claudio, acá lo que estamos viendo son ataques con drones también. Son videos de la propia propaganda de Hamás. Y acá también se abre el interrogante que recién planteabas vos con Mariana. ¿Cómo la inteligencia no detectó esto cuando Hamás ya había estado preparando este ataque e incluso grabando videos? Bueno, lo que estamos viendo son imágenes del día del ataque, ¿no? Del sábado. Es lo que marcábamos recién. Son imágenes del sábado, allí estamos viendo los misiles, estamos viendo los parapentes, también entraban por tierra, bueno, todo lo que fuimos contando, ¿no? Lo que vamos a ver ahora entonces, Claudio, es, bueno, y acá lo que estamos viendo es el dron. Esto está grabado previamente por la propaganda de Hamás. Allí arriba dice medios militares, así lo sellan de alguna manera, sí, y muestran cómo a través de los drones pueden realizar un ataque. Estos son imágenes que fueron publicadas por Hamás, como decíamos, por su propia propaganda, en un video editado por ellos. Y ahí cuando avanzaban por tierra, ¿no? Ahí es cuando avanzan por tierra, exactamente. Pero lo que estábamos viendo previamente es el entrenamiento de estos videos. Ellos muestran su poderío, muestran su fuerza. No es precisamente del día en que realizaron el ataque, no, esta imagen propiamente, el entrenamiento propiamente dicha, exactamente. Allí estamos viendo el entrenamiento. Al servicio de inteligencia de Israel por, dice, lo hacían como a la vista de todos también. Así es. Pero todavía
es más fuerte lo que vamos a ver ahora, que es el de los parapentes. Y lo vamos a escuchar con música incluso incorporada por ellos en la edición, dándole una épica. Escuchen y miren. Entra por la puerta sobre ellos y si entras por ellas saldrás victorioso. Es exactamente lo que dice allí en árabe, ¿no? Estos son los entrenamientos previos que ellos mismos grabaron, que ellos mismos editaron y que ellos mismos publicaron. Por eso también llama verdaderamente la atención cómo esto no se pudo detectar. Es más, dentro de la Franja de Gaza, allí habían fabricado como si fuera un centro militar israelí y cómo coparlo. Exactamente. Un edificio hecho ahí. Bueno, y vemos el muro también, ¿no? Y toda la sí. frontera que está dividida por muros y por alambrados, ¿no? De esta forma se entrenaba Hamas, que, según las informaciones que hay hasta el momento, 2 años prepararon esto. Trataron de desviar la atención del gobierno de Israel diciendo no queremos más guerra, no queremos pelear más y solamente interesa así la cuestión económica. Mientras tanto, de esta forma seguía preparándose durante 2 años y llegó el día del ataque. Vamos a ver ahora, Ariel, también lo que pasaba en Tel Aviv y cómo se vive en pánico allí en Israel en estos días, cuando comienza a sonar la sirena. Los policías protegiendo allí a estas criaturas. Sabido es que tenés muy poco tiempo para tratar de ingresar a algún refugio. Es 1 minuto y medio, Claudio, que tienen para poder resguardarse. Bien, eso ocurría así en la ciudad de Tel Aviv, pero vamos a ver ahora lo que pasa en el aeropuerto. Suenan las sirenas también, las alarmas, mejor dicho, y allí pasajeros y toda la gente. La indicación es tirarse al piso. El aeropuerto, Claudio, que está en emergencia, el aeropuerto que comparten Tel Aviv y Jerusalén. Está a mitad de camino, ¿no? El aeropuerto Ben Gurión, entre ambas ciudades las más importantes de Israel, ¿no? Que está en este momento en emergencia absoluta, por supuesto, y bajo custodia. Fíjate los pasajeros allí antes de subir el avión resguardándose, ¿no? Son imágenes verdaderamente impresionantes. Muchísima gente que quiere irse de Israel en este momento. Y recordando también que hay 625 argentinos que pidieron regresar a la Argentina. Ya hicieron el pedido formal y la Cancillería está trabajando a ver de qué forma los puede traer. Vamos a ver ahora, mire lo que pasó. El impacto de un misil allí en un departamento. El daño que provoca, y también hay que decir que los edificios, muchos de los edificios que están en Israel, los últimos construidos, cada departamento tiene su cuarto blindado, su búnker. Claro. Hay otros edificios que tienen un búnker para todo el piso. Los edificios más viejos que ya fueron construidos hace muchos años, si no tienen un búnker de seguridad, recomiendan a todos los que habitan ese edificio que se coloquen entre el primero y el segundo piso, ¿no? Así es. Bueno, una situación verdaderamente muy difícil la que se está viviendo por estas horas allí en Israel y parece lamentablemente que va a continuar. Y la incertidumbre hasta dónde puede escalar este conflicto, ¿no? Y cómo puede afectar quizás al mundo entero. Y hablamos ahora de la situación de los argentinos que están en Israel. La información oficial, según la última actualización que hizo la Cancillería argentina a las 4 de la tarde, es que además de las 7 personas muertas, hay 15 personas, Andrea, desaparecidas. Y detrás de ello, muchísimas historias. Y hace un ratito, Mariana, mostramos la foto de una familia entera desaparecida y también de la de 2 hermanos, los hermanos Horn, Yair y Eitan, de 38 y 45 años respectivamente, ambos solteros. Y claro, hay una, si querés, dentro de esta desesperación, una buena noticia. Bueno,
dice su padre, a quien ahora vamos a escuchar, no están en las listas de víctimas fatales, con lo cual hay una esperanza, pero no están en los hospitales, no se los ha encontrado debajo de escombros y además hay testigos que han dado cuenta de que a ellos se los llevaron de un kibutz. Estos dos hermanos argentinos, insistimos, estaban viviendo en un kibutz muy cerca de la Franja de Gaza. Allí fueron las milicias a capturar civiles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de capturar civiles? Bueno, sin duda, claro, los rehenes son una moneda de cambio para recuperar sus propios prisioneros, pero la mayoría de los prisioneros de la Franja de Gaza son partícipes de las milicias y acá han capturado civiles. Allí estamos viendo las fotos de estos dos hermanos. Si te parece, Mariana, sí, podemos escuchar a Yitzhak Horn, un argentino, un periodista argentino radicado en Israel desde el año 2000, nos habla de sus hijos, de esa desesperación de no saber y de la esperanza que no pierden. De mis hijos no sé nada, no sé absolutamente nada, pero no solo yo, digamos, un montón de familias que sus seres queridos han sido aparentemente secuestrados. Nosotros presumimos que se los llevaron a Gaza. Entraron a los kibutzim, entraron a las ciudades, mataron, secuestraron. Se llevaron gente viva y cuerpos. ¿Ok? Para ser moneda de cambio de negociar con Israel la liberación de los... Ellos llaman prisioneros, para nosotros son detenidos porque tienen sangre en las manos. No sé si viven o no viven. O sea, yo hoy lo primero que quiero saber es que están vivos. Y después si los tienen prisioneros, bueno, yo sé que no los van a liberar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Pero saber que viven, eso es lo que me carcome. Yo tengo 3 hijos, espero seguir diciendo tengo 3 hijos. y es sobre todo la imagen de la desesperación de la búsqueda, ¿no? Y la dificultad que está teniendo los distintos consulados argentinos también para poder dar con todas las familias y las personas que están desaparecidas, porque constantemente tienen que refugiarse en estos búnkeres y son horas y horas en que se pierde completamente el contacto. Son 625 además los argentinos que están en Israel y que han pedido que el gobierno los ayude para poder volver a la Argentina. Acá estamos viendo, Mariana, la situación de los argentinos desaparecidos, pero hay que decir que si bien son 15 los connacionales cuyo paradero se desconoce, hay más de 100 personas que se calcula han sido víctimas de las fuerzas milicianas de Hamas como rehenes. Muchas de ellas ya han sido dadas por muertas, pero bueno, hay en estos momentos desde distintos países pidiendo por 100 personas o al menos 100 personas de otras nacionalidades. Y la mirada también, Andrea, del otro lado, de un ciudadano palestino justamente, que da su visión sobre lo que está pasando con este conflicto. Si vive en Palestina, Mariana, si vive en Gaza, sabe, ¿no?, lo que es el conflicto. Esto que estamos viendo, por ejemplo, son imágenes de Gaza después de la represalia israelí que se veía venir. ¿Quién podía dudar? Ni siquiera Hamas, muy por el contrario. Los terroristas de Hamas sabían muy bien cuál era el nivel de la represalia israelí, pero no se detuvieron aún sabiendo que los propios habitantes de la castigada Franja de Gaza iban a sufrir esto que estamos viendo. Allí también va a haber, y ya hay, víctimas civiles inocentes, niños, ancianas y mujeres. Pero un habitante de Palestina, en este caso del norte de Gaza, nos dice que no está, por supuesto, de acuerdo con las imágenes que se vieron, pero nos da una reflexión acerca de esos años de opresión que dicen sentir por parte del Estado de Israel. Yo personalmente, estoy en contra de cualquier guerra. Estoy en contra de arrastrar civiles o en contra de tratar mal a los civiles, personalmente. Todo el mundo, creo, sabe muy bien el resultado en contra de nosotros que va a pasar. Bueno, la gente... Puede ser que la gente, por tanto que sufrieron a lo largo de 16 años de bloqueo y cerramiento de las fronteras de Gaza con el otro mundo,
y vamos a decir que nosotros vivíamos 16 años como si fueran una presión, pero una presión grande. Y la gente se pone contento porque es una cosa de venganza de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos pasando. Y así estaban, ¿no? Las distintas visiones respecto de un conflicto que lleva muchísimos años. ¿Qué dice Naciones Unidas, Andrea? Naciones Unidas pone también el ojo, Mariana, en lo que ha pasado no en este último tiempo, sino desde que prácticamente existe en el Estado de Israel, del lado de la Franja de Gaza hacia adentro, es decir, de cómo también las fuerzas militares han perseguido civiles dentro de los territorios palestinos, concretamente de Gaza, y habla de que 1 de cada 5 palestinos, incluyendo mujeres y niños, han sido también perseguidos por el ejército israelí. Es un odio ancestral, es un conflicto político, es un conflicto étnico, y seguro que desde el sábado el mundo es un poco peor.